Hola, muy buenas tardes. Llegamos al fin de semana, es viernes 22 de mayo de 2026. Comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. Firmado el convenio regulador entre los trabajadores del personal funcionario y personal laboral y el Ayuntamiento de Tarazona. Este jueves se presentaba en la sala de plenos del Ayuntamiento de Tarazona El hombre salvaje, lo que el cipote gato me enseñó, del escritor Ricardo Díez Pellejero. Y en los deportes, toda la actualidad deportiva previa al fin de semana de Tarazona y la comarca. En el fútbol sin pase no hay gol, y en Tarazona pasa lo mismo. Aquí hay afición de primera, esfuerzo diario y un equipo que nunca se rinde. Comerciantes que trabajan, clientes que apoyan y tiendas que son nuestro verdadero campo de juego. Subir de categoría no es fácil. Si llenamos las gradas, también podemos llenar las tiendas. Compra en casa y marca gol. Se ha procedido a la firma del convenio regulador entre los trabajadores del personal funcionario y personal laboral y el Ayuntamiento de Tarazona. El Ayuntamiento de Tarazona ha firmado el nuevo convenio regulador del personal municipal, un acuerdo que marcará las condiciones laborales de los trabajadores del consistorio hasta el año 2028 y que llevaba varios años sin reformarse. La firma ha contado con la presencia del alcalde Tono Jaray, la primera teniente de alcalde Cristina Sainz, representantes sindicales y el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Carmelo Pérez Díez. Entre las principales novedades del convenio destacan la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, mejoras en materia de conciliación y permisos, avances en promoción profesional y una actualización de las retribuciones en la plantilla municipal. El alcalde ha subrayado la importancia de este acuerdo, señalando que el nuevo convenio es fruto del consenso y del trabajo conjunto entre todas las partes implicadas. Bueno, se acaba de firmar el convenio regulador de los trabajadores funcionarios del Ayuntamiento que llevan un tiempo sin hacerse. Hablamos con Tono Jaray, alcalde de Tarazona. El convenio, tanto del personal funcionario como del personal laboral, es la norma básica, ¿no?, que tenemos en cualquier organización para poder regular la relación entre los trabajadores y la empresa, en este caso, que sería el ayuntamiento. Pero como es eso, como es una norma básica, a veces es costoso llegar a un acuerdo y al final el acuerdo no deja de ser más que una negociación en la que las dos partes tenemos que llegar a un punto de encuentro y eso a veces es difícil. Evidentemente, como has dicho al principio, este acuerdo ha costado bastantes años, pero yo creo que hoy es un buen día para celebrarlo, que tenemos un convenio nuevo, que las partes lo hemos acordado y sobre todo que los trabajadores lo han votado previamente y la aprobación por parte de los trabajadores ha sido casi del 100%. Por tanto, bueno, yo creo que es un buen acuerdo, que los trabajadores y el ayuntamiento como representante de todos los ciudadanos hemos encontrado una posición en que ambos nos sentimos confortables y espero que esto permita que podamos seguir desarrollando y sobre todo que el rendimiento de esta organización que es el ayuntamiento sea mejor. ¿Ha habido diferencias respecto al anterior? Sí, como en todos los convenios, hay modificaciones que siempre afectan al número de horas, a los salarios, pero por supuesto también a la evolución que la sociedad está teniendo, como por ejemplo la conciliación laboral o la aproximación a otros elementos que hoy en día pues, son necesarios en las relaciones laborales. Como has dicho, es un proceso largo, pero lo que es muy importante aquí es que muchas veces las dos partes implicadas no podemos hacerlo solos. Entonces, en este caso hemos tenido una colaboración muy importante de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, con sus técnicos, con Jesús, que ha estado participando en la negociación durante todos estos meses, y hoy también aquí con el presidente de la Federación, con Carmelo Pérez, que nos ha acompañado en la firma. Es muy importante a veces que en un proceso de este tipo haya una mediación, haya alguien que no sea una parte interesada y que te ayude a llegar a alcanzar posiciones de acuerdo. En este caso no solo ha sido por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, cuya aportación ha sido fundamental, también de las fuerzas sindicales que han tenido representantes en las negociaciones dando soporte a los representantes de los trabajadores del Ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias. Hablamos ahora con Carmelo Pérez, que es el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, y hablamos de esta firma y de este convenio.
Sí, como hemos dicho hace un momento, a los trabajadores, por parte de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, estamos muy contentos de haber ayudado a llegar a un acuerdo, el cual no se producía desde 2008. Ha costado, llevamos desde 2024 haciendo esa intermediación entre ayuntamiento y trabajadores, pero creo que es importante nuestra labor, el ayudar a las entidades locales, en este caso al Ayuntamiento de Tarazona, a que se mejore la situación laboral de los trabajadores. Al final, como he dicho a los trabajadores y a los representantes sindicales hace un momento, eso repercute en la mejora del día a día de nuestros vecinos y nuestras vecinas, en los servicios que se les presta, y es fundamental esa labor que hacen desde este ayuntamiento hacia sus vecinos para mejorar el día a día. En este caso ha sido una labor de mediación, como ha dicho. Sí, la función y las labores que tenemos en la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias consiste en eso, en todo ayuntamiento, entidad local, a las cuales representamos en Aragón, a los 731 municipios, 33 comarcas y las 3 provincias, pues es esa labor de acompañamiento, de asesoramiento y de ayuda, pues a llegar a estos acuerdos que al final pues repercuten en el beneficio de todos nuestros ayuntamientos, en este caso en el de Tarazona, y sobre todo pues el día a día de nuestros vecinos a prestar esos servicios mejor y de calidad. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Y este jueves se presentaba en la sala de plenos del Ayuntamiento de Tarazona El hombre salvaje, lo que el cipotegato me enseñó, del escritor Ricardo Díez Pellejero. En busca del hombre salvaje, lo que el cipotegato me enseñó, es un ensayo que profundiza en los orígenes ancestrales de una de las figuras más emblemáticas de las fiestas de Tarazona y su relación con el mito universal del hombre salvaje. La presentación tuvo lugar a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tarazona, en un acto abierto al público en el que el autor compartió las claves de una investigación que le ha ocupado durante los últimos 5 años. Un trabajo que combina análisis antropológico, estudio de folclore y trabajo de campo para ofrecer una nueva mirada sobre el cipotegato y su simbolismo. Abría el acto el director de la Casa del Traductor de Tarazona, Juan Antonio Fuentes. Durante esta exposición el autor estuvo acompañado de Tono Jaray, alcalde de Tarazona, y de Jesús Zueco Brocate. Nosotros hablamos con Ricardo Díez Pellejero en el plató de Antena Aragón Tarazona Noticias sobre el libro y el trasfondo histórico y cultural que rodean al cipotegato, una figura profundamente arraigada en la identidad de Tarazona y convertida en uno de los símbolos más reconocibles de sus fiestas. Bueno, y después de esa presentación, de esa conferencia que tuvo lugar ayer en la sala de plenos del Ayuntamiento de Tarazona, vamos a hablar con Ricardo Díez Pellejero, que ha presentado precisamente un libro que tiene mucho vínculo con Tarazona y con el cipotegato, En busca del hombre salvaje. ¿Qué es lo que le vinculó a él? ¿Qué es lo que le hizo investigar sobre este hombre salvaje y su relación con el cipotegato? Lo que te enseñó el cipotegato. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lola. Muchas gracias y muchas gracias a Tarazona por la acogida. Bueno, pues esto nace después de estar aquí en Tarazona, invitado en la Casa del Traductor,
con una beca para estar acompañando a Rada Pančovská en su traducción de poetas españoles y poetas búlgaros al castellano. Pues un día me surgió mirando en el ayuntamiento, que estaba la tarde muy tranquila, mirando los frisos de Hercúleos, ¿no?, en la fachada del ayuntamiento, y viendo la escultura del Cipote Gato, pues me dije, ¿qué será esto del Cipote Gato? ¿No lo sabías? No, bueno, conocía que había una fiesta. ¿No habías estado nunca? Nunca, no. De hecho, no he estado prácticamente hasta final del libro. Vengo a ver el Cipote Gato en el año 2022, cuando se vuelve a celebrar después de los 2 años de que no sale el Cipote Gato por la pandemia. Vengo a verlo un poco pensando que ya voy a acabar el libro, sin saber que todavía me quedaban otros 4 años de trabajo, porque he ido encontrando. Han sido más de 5 material. años, entonces. Prácticamente 6 años, sí. Más 6 que 5 casi. O sea, por un pelín no he estado 6 años justos. ¿Y qué te mueve, aparte de decir, bueno, ¿y este personaje? Pues bueno, me movió la curiosidad, y de repente, porque yo ya tenía la convicción antes de escribir el libro de que era una costumbre mucho más antigua de lo que se pensaba, ¿no? Había hecho algunos match mentales, ¿no?, con ciertas ideas que tenía en mente, pero no había hecho el esfuerzo probatorio. Tenía una hipótesis que me parecía que era potente, pero no había hecho el esfuerzo probatorio por la pereza que me daba intentar encontrar las pruebas necesarias para sostener una raigambre tan antigua como yo pensaba del Cipote Gato, porque pensaba lógicamente que si no se había descubierto con la cantidad de gente que hay leyendo legajos y tal, es porque no los hay. Entonces no podía observar el fenómeno de una forma directa, es decir, a través de escritos, sino que tenía que buscar una forma indirecta de llegar a alguna forma probatoria, de alguna forma de tener una certidumbre, ¿no?, completa, de decir, no, esto es así porque no puede ser de otra manera. Entonces he tenido que tirar un poco ya que soy, además de poeta, ingeniero, he tenido que tirar de esa parte de ingeniería para hacer una serie de supuestos, de pruebas lógicas, de decir, pues puede ser el camino A, o puede ser el camino B, o puede ser el camino C. Andar los 3 caminos y ver cuál de los 3 es bueno. Sí, porque tú relacionas a un personaje que aquí le hemos relacionado con un bufón, pues incluso con la iglesia, con un reo, y lo relacionas con un hombre salvaje. Sí, bueno. ¿Por qué? Lola, con el hombre salvaje. El hombre salvaje lo he adoptado de una figura que hay en el folclore internacional, que es el Wilderman, el hombre salvaje, y que es una figura que suele ser patronímica, que suele ser muy característica de los sitios en los que ocurre. Se identifica mucho el clan, el pueblo, la ciudad con este tipo de figuras, y es una figura, es un personaje que suelen ser personajes que son parte principal también de las fiestas, y que tienen un toque eso de fuera del grupo, ¿no? Es algo que es como, pues no suelen estar, algunos están vestidos como de paja, otros como si fueran ramas, otros como si fueran animales salvajes, otros pues con jirones, pero bueno, al fin y al cabo no terminan de ser sino diferentes variaciones de una misma intención. Para que te hagas una idea, es como decir, bueno, una iglesia, pues en cada pueblo y en cada país hay una iglesia del mismo tipo, del mismo uso, y cada una es de un estilo, ¿no? Está construida en una época y tiene unas características distintas. Pues esto es un poco igual, es como si el Cipote Gato de alguna forma fuera una iglesia muy particular de Tarazona, pero hay otros templos en otros sitios. Habíamos llegado hasta, creo, 1600 y pico. ¿Tú has abarcado más? Sí, hasta ahora ¿No estaba centrado... ¿No te has conformado con lo que nosotros todos, los vecinos de Tarazona, ya creemos que de dónde viene el Cipote Gato? Y hay más Cipote Gatos aquí a la redonda también, sí, vinculados a los danzantes. Claro, sí. Es una cosa que tuve que hacer porque pensaba que mirar en el entorno me iba a llevar al dilema de que fue antes el huevo o la gallina, ¿no? O qué diferencia hay entre un huevo dentro de una docena. Entonces me decidí a mirar fuera, ¿no? Como decidí partir de cero, no mirar a todas las cosas que había preestablecidas, sino como referencia y por supuesto con mucho respeto a todo el trabajo anterior, sin el cual no hubiera tenido yo por dónde empezar a hacerme una composición, eso está claro. Y luego empecé a hacer una serie de descartes, de viajar en el tiempo hacia atrás, de pensar qué había aquí antes y qué hubo aquí antes, y todos esos procesos de civilización si han podido tener algún influjo o si pueden ser el origen del Cipote Gato. Y entonces voy haciendo un camino a la inversa y luego además un camino en el espacio, diciendo, bueno, hay algo que no puedo observar mirando a Tarazona, pues tengo que mirar lo que está fuera de Tarazona. Y entonces
una parte muy importante del tiempo ha sido pues buscar información de folclore y de celebración de eventos con máscaras, ¿no? Hasta que me di cuenta que una de las claves importantes era la máscara. También pasó mucho tiempo porque estaba pues muy focalizado en los tomates, muy focalizado pues también a ver que si podían ser verduras. Sí, muy centrado en pues si es en torno al Corpus Christi, entonces iba mirando pues por caminos que hasta que no encuentras el que te abre una pista nueva, pues tuve que probar anduve por muchas veredas infructuosas hasta que encontré el buen camino. Y hablamos en España. Pero hemos ido más, nos hemos ido de una frontera a otra, nos hemos ido a América y a Europa. Para mí eso fue una cosa un poco que fue un momento... ¿Hay cipotegatos? Bueno, sí. O seres en parecidos, Colombia, claro, personajes. Sí, en Colombia, en el año 1874 aproximadamente, un viajero sevillano, José María Gutiérrez de Alba, escribe un libro que se llama Viajes por Colombia, ¿no? Viaje ilustrado por Colombia, ¿no? Y en ese libro dibuja y describe una celebración en el pueblo de la población de Mariquita, alrededor del Corpus Christi, en el que salen unas figuras que se llaman los matachines y los cucambas. Y el matachín tiene una vestimenta pues con unas cintas, tiene una careta con unos pequeños cuernos y tiene un palo del que cuelga una vejiga de gato. Que es... Pues mayor similitud ya... Esa vejiga de gato es el gati que le da el apelativo a cipotegato. Claro, cipotegato. Sí, entonces... y no nos lo han copiado. No nos lo han copiado, es algo que exportaríamos allí en algún momento, claro, como parte de las costumbres que llevamos a América, ¿no? Entonces, el hecho de que en el año 1870 una persona ilustrada como es este viajero sevillano que tendría que conocer bien el folclore de su pueblo, cerca, no tan lejos de Sevilla, pues está Granada, donde tienen el cascamorras, o está en Extremadura, en el Piornal, está el jarramplas, pues no tenía o sea, le sorprendió y lo dibuja con todo detalle por el interés que le despierta, ¿no? Y ahí yo veo una conexión con el descubrimiento de América. Entonces digo, bueno, esto si lo hemos llevado a partir del siglo XV a América, ya esto tiene que existir antes del siglo XV, ¿no? Por lo menos en la península. Y eso me dio mucha fuerza para seguir buscando. Es decir, bueno, si esto estaba ya suficientemente arraigado como para en el siglo XV exportarlo a América, tiene que ser porque tenía una raigambre muy fija, ¿no? Tú no te llevas a otro continente algo que para ti no es importante, ¿no? Entonces, eso me dio mucha fuerza para seguir buscando y tuve la suerte de ir encontrando otros hallazgos que he ido conectando. Volvemos a España y hablábamos de Extremadura. Uh-huh. ¿Hay algo que nos une? Bueno, sí, el jarramplas es una figura que bueno, sale también de la iglesia, ahí sale de la iglesia, y en lugar de asaetarle con tomates, le lanzan nabos. Y bueno, pues, y graban, no deja ¿no? de ser verduras también. Sí, claro. sí, pero claro, son unos proyectiles bastante más contundentes, más sólidos, ¿no? Entonces, estos tubérculos, estos graban y estos nabos que le lanzan, pues claro, son proyectiles muy duros. Él sale con un tambor, es un traje hecho, una máscara con cintas, y los colores, aun siendo diferente patronaje, pues también tienen un recuerdo de esa figura también del cipotegato. Colores chillones siempre, sí, llamativos. Normalmente suelen ser llamativos, sí. Hay algunas modalidades que llevan que esos jirones los aprovechan de telas de desecho, que son sacos, pero bueno, suelen ser otro tipo de personajes, o sea, otra modalidad de personajes, ¿no? Porque, como te digo, estos son, volviendo al símil de las iglesias, en todos los pueblos hay iglesia y cada una es de su padre y de su madre, ¿no? Entonces, cada uno ha ido evolucionando de una manera. Eso te iba a preguntar, ¿se ha podido ir modificando con el tiempo? Sí, totalmente. Es algo que ha sufrido múltiples modificaciones. Incluido el de aquí. Y acomodo. Claro. El de aquí hay que tener en cuenta pues que si tengo razón en mis
hipótesis es algo que es antes de la romanización, está antes de los romanos, puede tener 2000, 3000 años. Y entonces, claro, en ese periodo pues no hay nada que haya permanecido inmutable, ni una sartén, ni una cazuela, ni una ropa. Entonces no podemos pensar, ser entre comillas tan ingenuos, de pensar que a lo largo de 2000 o más años pues haya una cosa en concreto haya sido inmutable. Porque aun siendo, que lo pongo en el libro, aun asumiendo que sea una prenda santa, algo digamos, una sotana, es que también las sotanas de los curas han evolucionado con las modas desde la antigüedad hasta el tiempo presente. Claro, también, o sea, entonces, es que cambian las telas, cambian los estilos, entonces yo creo que efectivamente sería, en otro tiempo fue de otra manera, acorde con el tiempo. Nos encontramos ante algo muy curioso, pero además es un libro que mezcla antropología, folclore y trabajo de campo. Y sobre todo esas cuestiones comunes de lo que es, que son populares, del simbolismo ancestral de esta figura que juegan los rituales, la máscara y la persecución. ¿En todos los casos es así? Bueno, la máscara yo creo que es me doy cuenta... Por lo menos en los que has investigado. Sí, la máscara es fundamental. Son todos personajes mascarados. ¿Por qué? Porque la máscara, primero, diferencia de todos los demás. Ya no tienes la cara cubierta, genera una suerte de misterio, y esa persona que no es nadie puede representar ¿cualquiera? A todos, a cualquiera o a todos, claro. Entonces yo creo que ese elemento, digamos, mágico de la máscara, por decirlo de alguna manera, es fundamental. Es lo que permite el rito. Y luego, pues el tema de las persecuciones, pues ahí yo creo que forma parte también de las variaciones, ¿no? He encontrado que la población de origen francés que emigró a Canadá con el descubrimiento de América, al Golfo de Labrador, y que después fue expulsada por los ingleses al colonizar Nueva Escocia, y les mandaron hacia el sur de Estados Unidos, que acabaron en el Mississippi, y que forman la comunidad cajún del Mississippi. Como son de origen francés, celebran los Courrières ni Mardi Gras, que es una celebración en la que hay espantadas, y que es una especie de suerte de un cipote gato que hacen allí, a veces a caballo, a veces corriendo, y hay persecución, hay latigazos, y es algo que ellos mismos no se explica muy bien de dónde viene, porque no han hecho la conexión con Francia, con el origen bretón de las poblaciones que llegaron allí. Los bretones son de origen de raíz celta. Claro. Entonces, eso también me da fuerza para pensar que el cipote gato es una tradición celta. Celta también. Como mínimo. De ahí se desprende pues la relación con el hombre salvaje, de todas estas... Claro, estas tribus, hay que pensar qué función social tenía esta celebración hace 2000 años o hace... Claro, y qué mentalidades había, y en qué se creía, y en qué entorno social vivía. Entonces, la gente, ahí solamente cabe la conjetura. Hago varias, según mis investigaciones, hago varias propuestas de la función social que podía tener dentro de un grupo asentado. Y bueno, también intento explicar qué es toda esa simbología, ¿no? Qué es lo que está pasando. Si es una especie de rito de iniciación, o si es una suerte de purificación, si es una suerte de exaltación del colectivo. Bueno, puede haber varias cosas que están ocurriendo, o igual concurren todas a la vez, pero eso no lo podemos saber porque no hay suficiente bibliografía, ¿no? Ahora sigo, a pesar de que el libro ha terminado, mi investigación o mis ganas de saber no, y estoy leyendo ahora, por ejemplo, un antropólogo francés que vivió y ejerció su carrera profesional como profesor de la universitario en Estados Unidos, que es René Girard, y él, por ejemplo, en el cipote gato vería violencia y sacrificio, porque es una teoría suya que tiene sobre las creencias, en la que es un juego, las creencias hacen una suplantación de la violencia a través del sacrificio para evitar la violencia, ¿no? Entonces, pues puede desde el punto de vista de Girard, lo que pasa con el cipote gato, por ejemplo, sería un sacrificio. Pero bueno, puede ser muchas cosas. Pueden ser muchas cosas, y puede ser en diferentes connotaciones con un mismo personaje o parecido a lo largo del tiempo en diferentes lugares. Correcto, pueden ser variaciones que en cada... porque claro, esta evolución a lo largo del tiempo y del espacio, pues como hablamos, ¿por qué sobrevive el cipote gato hoy en día? Porque se ha adaptado a las necesidades de hoy. O sea, estar en la plaza del Ayuntamiento de Tarazona es otra connotación distinta. Es una locura cuando estás hoy en día y ves esa función social de unidad, de válvula de escape para todo, ¿no? Para la emoción. Pues, ¿por qué se sigue celebrando? Porque cumple una función social y la cumple muy bien.
Y en otro además ha momento cambiado, sería o sea, y en los últimos años ha pasado de ser un personaje que no quería ser nadie, que había que pagar para que lo Correcto. fueran, a ser algo que para la persona que le representa es un honor. Sí, sí, y eso además es algo De que he hecho, documentado que pasa en otros sitios. Por ejemplo, en Guadix y Baza, que celebran las fiestas del Cascamorras, que piensan ellos que tienen su origen en el final del siglo XV, está documentado que se pagaban hasta 20.000, 30.000 pesetas para que la gente saliera porque no quería salir como nadie. aquí. Entonces, sí, estuve leyendo documentos de los años 70, de cómo se celebraba allí, y también era diferente a cómo se hace ahora, porque se va adaptando a los tiempos. Y una de las preguntas con las que cierro el libro es cómo será el Cipote Gato dentro de 500 o 1000 años, ¿no? ¿Qué se celebrará o cómo será, ¿no? ¿Será un interactivo? ¿Será en la nube? Vamos a ver, de todas las maneras, nosotros vamos a cerrar la entrevista, porque no tenemos tiempo para más, no vamos a dar tampoco más spoiler, esto no es spoiler, estos son los datos de un libro maravilloso que hay que leer, pero sí que es cierto que lo que me gustaría es que destacaras lo más atractivo que te ha parecido de esta investigación, y luego, si va a ser la primera parte, porque hemos hablado de España, de Europa, de América, pero hemos hablado también de traspasar fronteras. En el British Museum de Londres me ha llegado la onda de que hay un cipote gato africano. ¿Quedan ganas de seguir investigando? Sí, bueno, ya te digo que sigo estudiando, estoy leyendo, recientemente acabo de estar en Antígona, en Zaragoza, mi librería de referencia, comprando libros, porque sigo leyendo y aprendiendo cosas. Y lo que destacaría en este sentido es que hay mucho más todavía por saber, ¿no? Y que creo que vale mucho la pena defender el valor como interés cultural del cipote gato, no solo para Tarazona o como identidad aragonesa, ¿no? Sino pues que unirla, ¿no? con otras partes de España y del mundo, ¿no? en una gran hermandad de pueblos que han resistido a los procesos de civilización, guardando una parte muy importante de su identidad primitiva, ¿no? Que eso es algo que se ha perdido en la mayor parte de los pueblos, y es algo que creo que Tarazona debe de llevar con orgullo, ¿no? Porque mientras que otros pueblos pues no han sabido o no han podido mantener un patrimonio histórico tan importante, pues Tarazona tiene un elemento que no es catedralicio en el sentido arquitectónico, pero sí en el espiritual, que se ha mantenido en pie durante pues tantísimos años, ¿no? Y bueno, y aunque el libro es un ensayo, si me permites, Lola, sí que quiero decir que he hecho un esfuerzo tremendo para hacerlo ameno y para que lo pueda leer cualquier persona. Quiero decir que ya no solamente alguien que sea de Tarazona, sino que lo pueda leer una persona en Murcia y sentirse interesado por los procesos sociales y naturales que ocurren en este tipo de situaciones, que son la necesidad de identidad, la necesidad de colectivo, la necesidad de lo sacrosanto. Hay muchas series de necesidades que convergen a través de los ritos, y eso también, el pensarlo en alto para que hagamos una reflexión sobre cosas que a veces vivimos sin prestarles la suficiente atención, creo que le va a gustar mucho a la gente. Interesante, descubrir. a ver hasta dónde nos lleva el cipote gato. Después de haber vivido todo esto, ¿no eres turiasonense? ¿Te sientes un poco turiasonense? Bueno, le he dedicado prácticamente, como te decía Lola, 6 años de mi vida. Yo creo que es algo que ya me va a unir de una forma muy importante a Tarazona, ¿no? Aparte, pues Tarazona ha sido muy generosa conmigo, ¿no? Me ha invitado a sus ferias del libro, me ha invitado a su casa del traductor, ahora a su ayuntamiento ayer a presentar el libro. En fin, yo estoy muy agradecido a Tarazona, y desde luego no es un sitio, digamos, de esos por los que uno pasa y olvida, sino que creo que va a estar siempre conmigo, y de lo que voy a estar siempre muy orgulloso, ¿no? De haber escrito este libro, que creo que aporta mucho al diálogo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a ti, Lola.
La Sociedad Deportiva Tarazona se juega el todo por el todo este fin de semana. Ya no quedan más balas en la recámara. La Sociedad Deportiva Tarazona tendrá que enfrentar todos sus miedos, todos sus retos este fin de semana ante uno de los cocos de la categoría. Y es que el rival es realmente complicado, aunque también viene en su peor racha en la temporada. El Club Esportivo Sabadell, segundo clasificado en la categoría, es el último reto por el que tiene que pasar la Sociedad Deportiva Tarazona para intentar mantener la categoría. El Club Esportivo Sabadell ha conseguido en los 3 últimos partidos tan solo un empate y lleva 2 derrotas consecutivas en los 2 últimos, mientras que la Sociedad Deportiva Tarazona lleva una victoria en los 5 últimos partidos. Su último partido lo perdió, pero también sumó 2 empates en estos 5 últimos encuentros, así que la racha no es de las peores que lleva en la liga, aunque sí que es cierto que con la derrota en la última jornada se antoja la salvación algo difícil, y es que la Sociedad Deportiva tendría que ganar y el Nàstic de Tarragona tendría que perder. O empatar en este caso. Si la Sociedad Deportiva Tarazona cumpliera con el mismo resultado que el Nàstic de Tarragona, el Nàstic sería el equipo que se salvara al llevar un punto más en la categoría. Han salido del descenso los jugadores del Juventud Torremolinos, que están con 46, a los cuales la Sociedad Deportiva Tarazona también podría superar en la tabla clasificatoria. Ha salido el Nàstic, que consiguió ganar en su último partido. Ahora la Sociedad Deportiva Tarazona dependerá de sus rivales y de una victoria vital para conseguir un milagro, salvar la categoría un año más, siendo el equipo con menos posibilidades para hacerlo. Tenemos que seguir tumbando muros y superando retos. Los jugadores tendrán una vez más que dar el todo por esta impresionante ciudad, por la ciudad de Tarazona. Hablamos ahora del balonmano femenino, porque Tarazona ya vive desde este jueves una cita histórica con la celebración de la fase de ascenso a División de Honor Plata Femenina, que se disputará hasta el domingo 24 de mayo en el Polideportivo Municipal. Durante 4 intensas jornadas, la ciudad está acogiendo los 7 encuentros decisivos de una competición que reunirá a equipos y aficionados en un ambiente marcado por la emoción, la competitividad y el mejor balonmano femenino. La fase culminará este domingo con la gran final, en la que se decidirá el ascenso a la categoría de plata nacional. Y dentro de los actos organizados con motivo del 182 aniversario de la Guardia Civil y del 180 aniversario de su institución en Tarazona, este domingo 24 de mayo se celebrará una andada solidaria organizada por la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Desde la organización recuerdan a todas las personas inscritas que las camisetas conmemorativas ya pueden recogerse en el cuartel de la Guardia Civil de Tarazona. La entrega se realizará este viernes 22 de mayo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 5 de la tarde hasta las 8, así como el sábado 23 de mayo de 9 a 13 horas. Además, quienes no hayan podido retirarla previamente podrán hacerlo el mismo domingo antes de la salida de la andada en el Parque Pradiel entre las 9 de la mañana y las 10. La organización recuerda también que únicamente se entregarán camisetas correspondientes a inscripciones previamente abonadas. Automóviles Andrés Vicente, servicio oficial Volkswagen para Tarazona y comarca. Vehículos nuevos y usados, garantía y mantenimiento. Automóviles Andrés Vicente. Ya está aquí las noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan vuelto a acompañar y les emplazamos de nuevo esta noche a las 9 en la segunda edición, y ya será el lunes a esta misma hora. Será aquí en Antena Aragón, Tarazona Noticias.